Mario Vargas Llosa ha fallecido. Escritor, periodista, ensayista y político peruano, considerado uno de los más importantes novelistas en lengua española del siglo XX y XXI, así como figura clave del llamado boom latinoamericano, junto a autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Más allá de sus aportes a la literatura hispana, Vargas Llosa fue uno de los intelectuales más combativos del mundo hispano. Su pluma cuestionaba al poder, la idiosincrasia y las contradicciones sociales y políticas de América Latina. Sus ideas y batalla ideológica harían que muchos intelectuales latinoamericanos lo posicionaran a la derecha del espectro político y como compinche del liberalismo americano y su injerencia en el continente. Al revisar la trayectoria intelectual de Vargas Llosa, queda claro que hacerse de enemigos no le resultaba difícil, y que tampoco se desvivía por caer bien. Ante los ataques por su supuesta obsesión con el capitalismo, Estados Unidos o las derechas, siempre rebatía ostentando su férrea oposición a las dictaduras, sean del bando ideológico que sean. Sin embargo, la realidad dejaba entrever otra postura. Su mayor pecado frente al gremio intelectual fue sostener que los latinoamericanos, o iberoamericanos, término a gusto de cada espectador, deberíamos mirar a Estados Unidos como un espejo a imitar. En sus propias palabras, Vargas Llosa sostenía que Estados Unidos no puede ser nunca el enemigo principal, a no ser que nosotros no queramos la democracia para América Latina, sino sociedades totalitarias. Pero entonces, ¿quién era el enemigo si no Estados Unidos? Fácil. Para Vargas Llosa, los adversarios a vencer en el continente americano eran el socialismo y los soviéticos. Lo interesante de esto es el giro ideológico de Vargas Llosa, quien antes de convertirse en uno de los más fervientes defensores del liberalismo, el arequipeño fue un joven marxista influenciado por el existencialismo de Jean-Paul Sartre y un duro crítico del imperialismo estadounidense, al que culpaba de gran parte de los males del continente, como la explotación impulsada por compañías internacionales o la complicidad de Washington con dictaduras militares. Este cambio no fue abrupto, sino paulatino, según el mismo intelectual peruano. Vargas Llosa afirmaba haber comprendido el significado real del capitalismo en toda su dimensión, es decir, con sus defectos y virtudes. Para él, e intentando condensar sus interpretaciones, el capitalismo es el único sistema que posibilita la acumulación de bienes materiales como elementos indispensables para el crecimiento y progreso económico. Asimismo, Vargas Llosa intentaba justificar sus ideales afirmando que la adhesión al capitalismo no significaba la automática predilección por Estados Unidos, sino más bien sentar la supremacía de un modelo económico sobre otro, es decir, del capitalismo sobre el socialismo y de la democracia liberal sobre cualquier otro modelo político. Lo que el pensamiento de Vargas Llosa sesgaba, o tal vez solo no le importaba, es que el capitalismo, tal como se ha desarrollado en América Latina, no ha traído consigo necesariamente democracia, igualdad ni prosperidad para la mayoría. En muchos casos, ha ido de la mano de la corrupción, la concentración de la riqueza, la destrucción del medio ambiente y la reproducción de estructuras coloniales de poder. Lo peor del caso es que el mismo capitalismo ya está haciendo estragos en aquellos lugares donde en otrora parecía así funcionar correctamente. Por cierto, Vargas Llosa no solía arremeter contra el pueblo estadounidense. Al contrario, lo valoraba por su respeto a la libertad, la tolerancia, la equidad y la representatividad, y aseguraba que el pueblo estadounidense era completamente diferente a su gobierno. Vargas Llosa planteaba una dicotomía simplificada entre libertad y autoritarismo, sin considerar que el capitalismo salvaje también podía ser una forma de dominación, menos visible, pero igualmente corrosiva. Su idealismo liberal
Heredero de la Ilustración europea, muchas veces se distanciaba de las realidades históricas y sociales de los países que analizaba, incluyendo a México, donde el libre mercado no implicó mayor libertad, sino más bien nuevas formas de subordinación al capital extranjero. El interés de Vargas Llosa por el liberalismo no fue meramente intelectual. Durante los años 80 del siglo pasado, se involucró personalmente en la militancia política, al grado de postularse como candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990. Para su desgracia, fue denotado por Alberto Fujimori, quien posteriormente impuso una de las dictaduras más brutales y corruptas de la historia peruana. Irónicamente, una auténtica dictadura de derecha neoliberal. No obstante, Vargas Llosa se convenció a sí mismo de que la lucha armada y la revolución del proletariado no eran la solución para Latinoamérica, y que la opción más viable era el mejoramiento de las condiciones sociales mediante reformas graduales en el contexto del régimen democrático. La lucha de Vargas Llosa podría definirse como una cruzada contra las dictaduras, específicamente en el contexto latinoamericano, donde parecía repetirse ese vicio histórico de caer en el autoritarismo disfrazado de orden y progreso. Fue en ese espíritu que en 1990, durante un foro en la Ciudad de México, pronunció una frase que marcaría para siempre su relación con la política mexicana. Llamó a México y al sistema priista la dictadura perfecta. Con esas palabras, Vargas Llosa denunciaba un régimen que se jactaba de ser una suerte de excepcionalidad latinoamericana de estabilidad y progreso, sin golpes de Estado, guerras civiles ni dictaduras militares. Vargas Llosa denunciaba un sistema ciertamente excepcional, un simulador de democracia que no necesitaba de tanques en las calles ni censura explícita para controlar el país, sino más bien se trataba de un sistema que se servía de una hábil manipulación de las instituciones, de clientelismo y cooptación con sindicatos, medios de comunicación, opositores políticos y hasta, ahora visto en retrospectiva, con el crimen organizado. Para Vargas Llosa, México no vivía una democracia real, sino una dictadura encubierta, sostenida por la apariencia de pluralismo y legalidad, donde el poder permanecía no en un hombre, sino en un partido político inamovible, que concede el espacio a la crítica y a la oposición como parte de la misma simulación democrática. Vargas Llosa también criticó la astuta y sutil cooptación del PRI con los intelectuales mexicanos de la época, quienes efectivamente le servían como engranaje de esa perfección político-dictatorial, al proveer al régimen de una crítica complaciente más que desafiante o subversiva. Un comentario que no hizo más que sonrojar y evidentemente molestar a Octavio Paz, quien en su currículum podía presumir de colaboraciones con gobiernos priistas en las embajadas de Japón e India. Vargas Llosa incluso afirmó que el modelo priista fue tan exitoso que se intentó replicar en otras partes del continente, como en su misma patria con Alan García, aunque siempre con resultados mediocres. La frase quedaría inmortalizada para la posteridad, aunque en 2011 confesaría haberse equivocado al afirmar que la dictadura terminó transformándose, según su visión, en democracia imperfecta. Vargas Llosa estaba convencido de que México había avanzado en su camino a la democracia desde los años 90 y consideraba peligroso un retorno de la izquierda mexicana al poder, considerando izquierda en ese entonces al PRI, al PT y al PRD. Cabe resaltar que la relación de Vargas Llosa con el PAN en sus ambos sexenios fue en general cordial y de simpatías, no por los logros económicos o el desempeño político, sino por compartir su rechazo al PRI y a la izquierda populista latinoamericana. Vargas Llosa aplaudió la firmeza de Calderón en el combate a la maña y mantuvo una postura de apoyo al modelo liberal que el PAN promovía, en sintonía con su ideología política.
Con el regreso del PRI en el año 2012, Vargas Llosa calificó esto como una desgracia y a la gestión de Peña Nieto como un fracaso absoluto. Por otro lado, si toda la descripción que Vargas Llosa desarrolló del modelo priista te recuerda vaga o explícitamente a Morena y a la 4T, déjame decirte que no es casualidad. Vargas Llosa confesó en reiteradas ocasiones su preocupación por un retorno de México al populismo con AMLO y Morena. Asimismo, el intelectual peruano propuso crear alianzas opositoras en México y la creación de las segundas vueltas en las contiendas electorales, como se suele hacer en otros países del mundo, con el fin de evitar fraudes o la permanencia de gobiernos autoritarios. Vargas Llosa tenía la impresión de que López Obrador era una suerte de resurrección del PRI, específicamente del que lo formó, es decir, del PRI que en efecto consideraba él la auténtica dictadura perfecta. Hablamos, pues, de aquel PRI de antes de la liberación democrática de los 90s, cuando después del fraude del 88 se realizaron reformas que permitieron la creación del entonces IFE, o INE, así como de la materialización no solo de otras alternativas políticas como el PRD y eventualmente Morena y Movimiento Ciudadano, sino de las transiciones democráticas del año 2000 y del 2018. Así, Vargas Llosa situaba a AMLO no en el PRI revolucionario o cardenista, sino más bien en el de López Portillo, Díaz Ordaz y Echeverría, con claros tintes bolivarianos y castristas. En respuesta a ello, y ya con la 4T gobernando, López Obrador consideraba que Vargas Llosa había involucionado ideológicamente y que no era más que un reaccionario defensor del neoliberalismo. Curiosamente, ambos tenían razón. Hoy, el Premio Nobel de Literatura pasa a la historia como uno de los grandes escritores latinoamericanos que ya no está en el mundo terrenal. Su crítica al sistema priista fue en su momento tan audaz como certera, y una denuncia que rompía con el silencio cómplice de muchos intelectuales de la época. Del mismo modo, sus señalamientos al obradorismo y a los fracasos de la izquierda latinoamericana no pueden descartarse con ligereza. Son advertencias que, aunque formuladas desde una postura liberal que muchos hoy consideran superada o elitista, ofrecen una lectura crítica sobre los riesgos del populismo, la concentración del poder y la erosión institucional. El matrimonio ideológico de Vargas Llosa con la derecha liberal quizá fue su mayor pecado, pues ese sesgo defendido a voluntad y a conciencia lo hacía minimizar los problemas del liberalismo moderno, al siempre beneficiarlo en comparaciones históricas con alternativas que él siempre asociaba con los destinos de los diversos comunismos en que puso su fe juvenil, tanto en su funcionamiento interno como en su imposible lucha productivista con el mercado. Todo colectivismo hacía pensar a Vargas Llosa en las pugnas estalinistas de su juventud, en que en su apreciación solo llevaban al autoritarismo, al sufrimiento social y al estancamiento económico. Su visión, aunque válida desde su experiencia histórica y personal, lo llevó con frecuencia a ignorar los matices de nuevas propuestas sociales o económicas, que no necesariamente replicaban los totalitarismos del siglo XX y que hoy se antojan necesarias como contrapesos al inminente auge del autoritarismo de derecha y de los nuevos rostros del fascismo. Pero a todo esto, ¿tú qué opinas de la visión ideológica y política de Vargas Llosa? ¿Estás de acuerdo con su apreciación del modelo priista y morenista? ¿Consideras su visión liberal como la mejor opción para México y Latinoamérica? Déjame tus comentarios, que siempre es un gusto leerlos. Dale me gusta si lo crees justo y comparte este video si crees que vale la pena. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.